Buenos días, mi nombre es Felipe Ortiz. Vamos a ver el principio de funcionamiento de los sensores fotoeléctricos y los tipos de sensores fotoeléctricos que hay. Entonces, bueno, los sensores fotoeléctricos funcionan con una tipo de luz infrarroja o un haz luminoso. Están compuestos por un transmisor y un receptor de la luz. Entonces, pues el transmisor es el que envía la luz, la señal de luz, y el receptor es el que la recibe. Entonces aquí podemos observar el modelo reflectivo, un tipo de sensor fotoeléctrico. En este caso, en la carcasa del sensor está el transmisor y el receptor. Entonces lo que quiere decir que el elemento transmisor envía la señal de luz al objeto cuando detecta el objeto. Tan pronto detecta el objeto le refleja la luz al receptor. Entonces, pues una desventaja que encontramos en este tipo de sensor es que el objeto tiene que tener propiedades para que refleje la luz. Si no, pues no se va a hacer, la luz no va a ser receptada en el elemento receptor. Entonces, esa es una desventaja. El otro modelo es el modelo de barrera. Entonces, pues en el modelo de barrera ya encontramos que consta de dos carcasas. Una que es el elemento emisor de luz y el otro es el receptor de la luz. Entonces, pues este funciona enviando la señal constantemente al receptor. Entonces el transmisor está enviando la señal frecuentemente y tan pronto el receptor pierde la señal de luz es cuando empieza el funcionamiento del sensor, de los sensores. Entonces, pues en este caso ya no tenemos mucha desventaja, por lo que el objeto ya no necesariamente tiene que ser reflector, sino puede ser cualquier tipo de objeto, y pues el receptor va a enviar la señal en el momento de que se interrumpa la luz de señal. El otro modelo es el retroreflectivo. Entonces, pues aquí también solo tenemos una carcasa, pero entonces ya utilizamos un elemento reflector que lo único que se va a encargar es reflejarnos la luz que emite el transmisor. Entonces, pues como se ve en la gráfica, pues el transmisor está mandando la señal de luz al reflector y el reflector la refleja al receptor. Tan pronto se interrumpe la señal, cuando un objeto pasa entre el sensor y el reflector, entonces se va a perder la señal y por ende el receptor va a enviar la señal al medio correspondiente, dando la información de que hay un objeto entre los dos sensores. Entonces ese es otro tipo de sensor los sensores fotoeléctricos. Pues estos sensores tienen una ventaja, que es que no funcionan con el contacto, como lo pueden ser los finales de carrera o los inductivos. Estos sensores ya funcionan es por medio de la luz. Entonces no tenemos problema de que se dañen por mucho uso. Tienen más durabilidad, más larga vida útil del uso. Pueden funcionar en medios húmedos. También tienen un buen margen de distancia. Entonces son sensores que para la industria tienen mucha ventaja y pues son muy útiles. Entonces, pues aquí vemos un ejemplo de la manera de trabajo del sensor. Entonces, pues obviamente él tiene su punto de operación, que aquí lo nombran como X, y el punto final de la detección, que es la distancia Y. Lo que quiere decir es que entre X y Y es el momento de operación y de detección de señales del sensor. Entonces, en este momento, en ese rango de entre X y Y, que puede ser tiempo o distancia, se determina que esté cualquier motor o el objetivo que estén buscando esté encendido o apagado. Depende, pues, lo que les decía, la distancia recorrido o el tiempo. Entonces, pues, en esto, pues, podemos aplicarlo en la industria, pues, en muchos casos. Entonces, pues son sensores muy buenos, tienen mucha ventaja y pues son interesantes el estudio. Y pues a continuación vamos a ver un ejemplo ya a nivel industrial de un sensor fotoeléctrico en modelo de barrera.
días. Entonces a continuación vamos a ver un ejemplo de un sensor fotoeléctrico. En este caso especial vamos a ver el modelo de barrera. Entonces se los voy a enseñar aquí pues en esta máquina que es enchapadora de cantos para madera. Entonces pues aquí podemos ver que este sensor es el emisor o transductor, y aquí abajito pues no se alcanza a ver, pero ahí vemos el testigo verde. Ese es el receptor de la señal de luz. Entonces bien, como sabemos, el sensor fotoeléctrico tiene la ventaja de que no es por contacto, puede ser la señal recibida por una luz o por un láser. Por ese método entonces sensa la señal y la manda pues directamente al PLC, y ya el PLC la envía a los elementos de maniobra como contactores o electroválvulas. Entonces pues para que se den cuenta el funcionamiento, un ejemplo, entonces pues aquí voy a tapar el sensor y él va a dar la lectura que ahí se ve. Entonces tan pronto se enciende el bombillo rojo, entonces significa que hay un trozo de madera, en este caso, en la máquina que está ingresando. Entonces en este momento manda la señal, como anteriormente decía, al PLC, y el PLC ya manda la señal a los elementos de maniobra para realizar el proceso de enchape. Entonces esta máquina pues funciona más que todo con tiempos. El sensor bota unos tiempos determinados desde el punto X, que es donde se sensa, hasta el punto Y, que vendría siendo aquí, que es cuando el módulo ya va en esta parte, ya no podemos enviar ya podemos enviar el otro módulo. Entonces ese rango de distancia es el que tenemos que tener en cuenta, y el que maneja el sensor. Si se llega a enviar otra pieza en el momento de que no llegue al punto Y, pues la máquina obviamente se va a apagar y va a salir la falla de madera seguidas. Entonces pues aquí podemos ver el listado de parámetros, y ahí está la alarma que me refería porque toqué varias veces el sensor. Entonces dice alarma madera seguidas. Entonces es la histéresis del sensor, del punto X al punto Y. Entonces vamos a ver los parámetros. Ejecutar, programación, parámetros de la máquina. Entonces ahí obviamente pues pide contraseña para que no sea alterado. Entonces listo, aquí podemos ver todos los parámetros que está medido en metros y en segundos, que son los tiempos de la máquina, los cuales pues obviamente no vamos a editar pues porque afectaríamos el proceso de la máquina. Entonces ya pues ahí ya viene configurada con sus parámetros para que se efectúe el dicho procedimiento. Entonces ya a continuación vamos a ver un ejemplo de cómo funciona la máquina por medio del sensor fotoeléctrico, cómo permite el sensor que nos trabaje todo el grupo de la máquina. Bueno, entonces aquí como podemos ver un ejemplo de un sensor fotoeléctrico de la marca Autonix. Estos son un sensor mexicano. Vamos a ver la serie BTS como ejemplo. Entonces aquí tenemos las características, las dimensiones del sensor fotoeléctrico. Aquí vemos ejemplos de uso, de cómo funciona. Vemos también la detección de objetos diminutos, o sea, la apreciación, o sea, lo más mínimo que puede detectar el sensor, que aquí dice que hasta diámetros de 0,15 milímetros. Entonces pues aquí en la gráfica ven que ponen una aguja y la sensa. También vemos la capacidad de trabajo en la humedad, rociado de agua, entonces no se ve afectado el funcionamiento con eso. Aquí vemos que la distancia de detección máxima es de 1 metro en tipo barrera. Entonces pues tenemos 1 metro de rango para poner los dos sensores. Es una gran distancia. Aquí vemos pues unas explicaciones como lo veíamos anteriormente, pues el indicador de operación de encendido y de estabilidad de encendido, o sea que está operando. Entonces pues aquí lo vemos, aquí vemos la tabla de características.
Entonces aquí están aspectos como la distancia, detección, lo que estaba anteriormente ahí explicado en la gráfica, que dice 1 metro, dice que 15% de máxima distancia de tensión, la distancia de histéresis. También sale la alimentación de voltaje que maneja, que de 12 a 24 voltios, con una tolerancia al 10%, la corriente, la resistencia de aislamiento. Bueno, salen varios datos que se deben tener en cuenta para la puesta en operación del sensor. Entonces aquí sale pues los tipos de barrera, el tipo reflectivo convergente. Entonces pues sale pues una explicación y unas dimensiones que se deben tener en cuenta al momento de la instalación. Y pues básicamente esto es la ficha técnica pues de los sensores de esta marca Autonix. Entonces pues la verdad pues son muchos tipos de sensores y muchos tipos de utilidad. Entonces pues muchas gracias y espero les haya gustado el video.